Bendiciones a todos. Qué alegría saber que cada día nos vamos acercando más y más al momento en que podamos estar juntos nuevamente y juntos alabar al Señor con todo nuestro corazón. Entre tanto, mantengamos nuestra mirada puesta en Jesús. Tengamos la paz suya y dejemos que su palabra nos esté enseñando y gobernando su voluntad. Me alegro que tengo esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes. Juntos vamos a gozarnos y juntos vamos a aprender del consejo de Dios a través de la Escritura. Tengo que decir que Dios está por encima de cualquier acontecimiento. Nunca olvide eso usted, porque van a venir cosas a su vida. Pero tiene que recordar, Dios está por encima de cualquier acontecimiento. Él preside sobre todo. Él tiene el control. Es común, obviamente, que uno tenga temores en momentos complicados. Es común que las personas emocionalmente estén agitadas cuando las situaciones pareciera que se salen del control. Hay cuestiones emocionales, espirituales y aún físicamente uno puede sentir el efecto cuando las cosas no van bien. Supongo que alguna vez te ha pasado algo así. No solo una vez, sino en diferentes ocasiones probablemente has pasado algo similar. Y quiero decir también, es fácil confiar en Dios cuando todo está bien. Pero qué importante es aprender a confiar en Él cuando todo alrededor nuestro se mira muy mal. Quiero compartir contigo esta noche la reflexión de confía. Este es el nombre de esta reflexión. Confía en Dios, aunque todo parezca un desastre. Espero que podamos identificarnos con esta meditación y juntos podamos edificarnos y aprender lo que Dios tiene para nosotros en esta oportunidad. Una buena pregunta es, ¿qué podemos hacer cuando viene el momento difícil y complicado? Claro, las respuestas pueden ser muy variadas. Muchas cosas se pueden hacer, pero personalmente creo que es oportuno. Cuando hay momentos complicados que uno no tiene respuesta, uno tiene que aprender de otros. Oír, ver, imitar lo que otros han hecho y que nos pueda servir a nosotros también. Y para esta reflexión quiero compartir con ustedes el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 27. Pero antes de llegar a esta lectura, quiero hablar un poco del contexto de lo que estamos hablando, el contexto de un hombre de quien nos hemos referido anteriormente, del apóstol Pablo, un hombre que está por demás decirlo, admiramos mucho y tenemos mucho que aprender de él. Anteriormente justamente estábamos hablando de cómo él se convirtió al Señor, cómo él cuando iba persiguiendo a la iglesia naciente, él perseguía a los cristianos y en el camino a Damasco, él se encontró con Jesús y su vida cambió. Eso es importante porque cuando uno se encuentra con Jesús, realmente no podemos ser los mismos. Nuestra vida debe de experimentar un cambio y eso pasó en la vida del apóstol Pablo. También nos referimos a los sufrimientos que él tuvo y mencionábamos una cantidad de cosas que le pasaron a él. Es increíble cómo él pudo vivir cada una de estas experiencias confiando en el Señor. Y por eso digo yo, aprendamos de los que nos han dado testimonio. Porque no se trata solo de hablar, se trata de ver ejecutado, realizado en la vida de otros el testimonio en medio del momento complicado y difícil. Y Pablo es un buen ejemplo para nosotros. Yo pienso que Pablo siempre estaba preocupado no tanto en sí mismo, sino más bien en agradar a Dios, en buscar su propósito, en vivir en obediencia. Y esos son principios, son valores que nosotros mismos debemos de desarrollar y permitirnos en nuestra vida.
En algún momento Pablo quería regresar, después de andar por diferentes lugares, quería regresar nuevamente a Jerusalén y acercar un poco la relación entre las iglesias gentiles y la iglesia en Jerusalén. Por cierto, Pablo anhelaba volver a Jerusalén para estar con sus hermanos. De hecho, había estado muy ocupado viajando por diferentes lugares y compartiendo el evangelio a los gentiles. Él quería regresar a Jerusalén. Curiosamente, mucha gente por el Espíritu Santo le dio a conocer a él que si regresaba a Jerusalén le esperaban prisiones y muchos problemas. Dije al principio, Pablo no estaba pensando en él, sino en el propósito. Así fue su vida. Alguna gente trataba de insistirle, insinuarle a él que no fuera a Jerusalén, justamente por eso, porque de parte del Señor habían recibido que Pablo iba a sufrir prisiones y muchas tribulaciones. El Espíritu Santo había mostrado eso, pero no había mostrado a Pablo que no fuera a Jerusalén, sino simplemente el Espíritu Santo a través de diferentes personas estaba diciéndole a Pablo que estuviera listo, porque iba a pasar diferentes tribulaciones, diferentes situaciones que iban a ser un tanto desagradables. Pero él quería ver a sus hermanos. Cualquiera en una condición así dice, yo no sé si yo quiero ir a un lugar donde voy a padecer. De hecho, mucha gente vive así. Quiero ir a un lugar, voy a ver si me conviene, voy a ver si es el lugar donde yo me siento bien. Realmente no es así. Yo quiero ir a un lugar si es el propósito de Dios, si me siento bien, no me siento bien. Yo sé que eso es importante, pero lo que yo necesito es que eso sea la voluntad de Dios. Y Pablo estaba determinado a hacer la voluntad de Dios, a pesar de que trataban de insistirle que no fuera por los peligros que iba a pasar. Pablo sabía que tenía que ir a Jerusalén. Y él se determinó a ir, porque él estaba pensando en el reino, no en sí mismo. Luego de eso, pues tuvo Pablo muchas complicaciones. De hecho, después de que llegó a Jerusalén, comenzaron acusaciones contra él. Unos que venían de Asia, unos judíos que habían oído a Pablo predicando en otras iglesias, en otras ciudades, vinieron, lo encontraron y empezaron a acusarlo. Total, a él lo trataron muy mal, lo acusaron tanto y de hecho muchos querían matarlo. Eso fue lo que pasó con Pablo al llegar a Jerusalén. Para mí es curioso todo esto, porque dentro de los que querían matar a Pablo se menciona a más de 40 personas, aparte de otros que habían hecho un juramento. Habían hecho un juramento con maldición, con algo para acabar con la vida de Pablo. Habían determinado no comer, habían determinado ayunar hasta asegurarse que terminaban con la vida de Pablo. ¿Quién puede terminar con nuestras vidas si Dios no se los permite? Realmente el plan de Dios para Pablo estaba ahí. Había muchas cosas todavía pendientes para Pablo por hacer. Y Pablo podía descansar en esa seguridad. De hecho, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, había gente en Roma con quien él se comunicaba por cartas, y él decía en los primeros capítulos de la carta a los romanos que él anhelaba ir a verlos, para compartir con ellos, para estar con ellos, para enseñarles a ellos. Pablo anhelaba ir a Roma a predicar. Pablo anhelaba ver a sus hermanos y abrazarles, quizás como nosotros queremos vernos y estar cerca y abrazarnos. Lo que Pablo no sabía es la forma que Dios iba a utilizar para llevarlo hasta Roma. Y en ese sentido quiero que entremos en la lectura de la propuesta del capítulo 27 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y leo desde el versículo 1 en adelante, aunque nos vamos a detener un poco más adelante en la lectura para compartir algunos pensamientos ahí. Versículo 1 dice: cuando se decidió que habíamos de navegar, porque recuerden que Pablo fue pasado de lado en lado y querían acusarlo por un lado, luego lo llevaban a otro lado, el líder lo andaban llegando para ver quién lo iba a acusar. Al final llegó donde Agripa, y cada lugar donde él iba, él estaba predicando y le estaba testificando cómo había encontrado a Jesús en el camino y cómo fue llamado a predicarle a los demás, a los gentiles.
Y realmente hasta él trató de convencer al rey Agripa. Y el rey Agripa dijo: por poco me persuades, Pablo. Pablo era impresionante en su manera de compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque no eran solo palabras, era una vivencia en su corazón que Pablo tenía, que cualquier persona quería escucharlo. Claro, los que se oponían al evangelio de salvación a través de Jesucristo, ellos más bien estaban tratando de matarle. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Como a Pablo lo iban a matar, él pidió y apeló. Él quería comparecer ante César. Él, como ciudadano romano por nacimiento, él dijo: no, yo soy ciudadano romano. Y claro, los judíos en Jerusalén no podían tocar a un ciudadano romano, y él apeló a César. ¿Y por qué apeló a César? Al final el rey Agripa dijo: si no hubieras apelado a César, te hubiéramos liberado ahora mismo, pero como apelaste a César, irás a César. Y es ahí donde se desarrolla esta historia en el capítulo 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, ya como un preso, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Quiero contarles que quien está escribiendo esta historia es Lucas, o sea que Lucas era parte de esa expedición. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí al centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Recuerden, Pablo iba a ser enviado, estaba siendo enviado para comparecer en Roma. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Entre tanto que el viaje iba y las dificultades se hacían más grandes, Pablo estaba recomendando algunas cosas. En el versículo 10 dice, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Lo que Pablo estaba diciendo: me parece a mí que la situación que estamos viviendo para hacer este viaje es muy peligrosa. Tenemos que tener cuidado, mejor hagamos otras cosas. Pero el versículo 11 dice: pero el centurión obviamente daba más crédito al piloto. Pablo no era piloto. Y daba más crédito al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fénice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Miren la historia. Pablo está diciéndoles a ellos: miren, veo que el tiempo está un poco complicado. Salvemos nuestra vida porque es peligroso lo que vamos a hacer. Pero claro, él es un preso. ¿Quién va a hacerle caso a alguien que está preso? Aunque él sabe que lo que está diciendo es correcto, pero los demás, ¿qué les importa? Ellos dicen: este es un preso, ¿quién es este para tener voz y sugerir nada? Así que siguieron adelante con el plan. Del versículo 13 al versículo 44 hay un drama tremendo que yo quiero que nosotros compartamos. ¿Por qué? Porque de repente en nuestra vida se han levantado dramas, han ocurrido situaciones que son fuertes, son grandísimas, y quizás no sabemos cómo resolverlas ni cómo enfrentarlas. Es importante entonces que nosotros nos aseguremos que en nuestra vida hay un propósito, hay un llamado, hay un deseo de Dios, y que las circunstancias van a tener que acomodarse a lo que Dios decida. Nosotros estamos dependiendo del cuidado y de la soberanía de Dios para nuestra vida como hijos suyos que somos.
Aquí están en el mar, están navegando, y este drama, esta imagen que tengo aquí me hace preguntarme muchas cosas. ¿Qué pasaba en el corazón de esta gente? Era tan terrible lo que comenzaba a pasar. Ya había dado inicio a un problema grande, y ahora la cosa se iba poniendo peor. Versículo 13, Hechos capítulo 27. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Esto solamente es una lectura, pero si uno se pone a pensar lo que estaba pasando, es terrible lo que está pasando. Era tan fuerte el viento que se había levantado que ellos simplemente levantaron las anclas y dejaron que la nave fuera hasta donde el viento les llevara. Se dejaron llevar, se abandonaron al viento, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es un pequeño barco, una pequeña embarcación que se usaba para diferentes cosas. A veces se usaba para bajar a los marinos y que con ese barco pequeño se dirigieran hasta la costa. Bien, ahí está esto, tratando de recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. La cosa estaba bien fuerte, y todo mundo a trabajar para asegurar la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, como que la cosa va de mal en peor. No sé si en algún momento en tu vida has sentido eso, que la cosa está mala, pero de repente la cosa se está poniendo más mala, más complicada. Me parece a mí que esto estaban viviendo los marineros y Pablo y Lucas en medio de todos ellos. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Cuando dice furiosa tempestad, me imagino que era algo bien fuerte. Al siguiente día empezaron a alijar. Alijar es aligerar las cargas en las naves, tratar de botar cosas que tal vez no son necesarias. Estaban alijando la nave, la embarcación, porque todo lo que estaba pasando eran combatidos por una furiosa tempestad. Y ya había pasado toda la noche. Esto era el día siguiente. Eran horas que estaban pasando, y ya varios días. Y no apareciendo ni sol. Leo el versículo 20. No apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Por muchos días, todo lo que había era oscuridad. No podían ver la luz del día, no podían ver las estrellas en la noche. Todo era tinieblas. Cualquiera se va a asustar cuando lo que ve a su alrededor es tiniebla por varios días. Así se siente uno a veces cuando los problemas vienen. Como que las tinieblas crecen y no veo salidas. No te preocupes, Dios siempre tiene una manera para librar a sus hijos. Lo que tenemos que asegurar es que nosotros somos sus hijos y que vivimos conforme a su propósito y que seguimos sus planes y que podemos confiar en Él. A pesar de que la tormenta está tan grande, podemos confiar porque Dios es más grande que la tormenta que nos está acosando. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña. Dice ahí cómo se sentían ellos. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Vientos huracanados, una tempestad furiosa, y al final sin esperanza de salvarse. Era tan malo el momento. Yo sé que así se siente uno a veces, de veras. A veces uno es que sobredimensiona las cosas, y uno se está ahogando en un vaso de agua. Tal vez no es tanto, pero uno sobredimensiona las cosas. Aquí no estamos hablando de sobredimensionar. Aquí estamos hablando de que realmente había una gran tormenta, una furiosa tormenta. Habían pasado varios días de oscuridad,
Y al final el sentimiento que tenían ellos es que pensaban que no se iban a salvar. Habían perdido toda esperanza de salvarse. Del versículo 21 en adelante, porque a mí me gusta toda esta historia, porque me identifico mucho con esto. Y creo que usted también se puede identificar con esto, porque en algún momento la tormenta ha venido tan fuerte para nosotros, que como que no miramos luz de día. Y creemos que no hay final para salir del problema. Pero no tengas temor, Dios siempre tiene una salida. Entonces Pablo, el versículo 21 en adelante, porque es una buena pregunta para nosotros. Cuando yo quiero referirme a este pasaje, es una buena pregunta para nosotros hacernos esta pregunta. Es decir, ¿qué hacemos nosotros cuando las cosas andan muy mal? ¿Qué podemos hacer cuando parece que todo, ya no hay esperanza de nada? Y aquí está un hombre como Pablo, que es un buen ejemplo y de quien podemos aprender mucho. Pablo comienza a hablar con ellos. Leo el versículo 21 y el versículo 22. Piensa en el cuadro, todo está muy mal. No hay esperanza de salvarse. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pablo les está diciendo, yo les dije, hay momentos en que tenemos que aprender a escuchar a los que nos dicen, porque tal vez Dios nos está hablando a través de ellos, pero nosotros insistimos en hacer cosas que lo que hacen es ponernos a merced de las tormentas. Pablo les dijo, yo les dije que no zarpáramos, porque iba a haber mucho daño, mucha pérdida. Pero ahora él dice, no dice, bueno, ahora los dejo a ustedes ahí, vean ustedes cómo resuelven. No. El versículo 22 dice, pero ahora os exhorto, el preso, el que no tiene posibilidades de ser escuchado, el que no tiene experiencia en navegación como los marineros que están ahí, como el capitán del barco, el que va preso hacia Roma, se levanta y se pone en medio de ellos y les dice, les animo, les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida. Y esto no deja de causarme un poco de risa como está escrito. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. ¿Qué cosa? La nave se va a perder, pero no se preocupen, nadie se va a morir. ¿Y cómo se van a salvar? Si la nave es el instrumento que Dios está usando para que ellos estén a flote sobre el agua. Pero Pablo dice, tengan ánimo. La nave se va a echar a perder, pero no va a haber ninguna pérdida de vida entre nosotros. Y eso lo dice no porque él es pretencioso, no porque a él se le ocurrió una buena idea, sino porque él estuvo con Dios. Y Dios estuvo con él. Mientras todo esto está pasando en la tempestad, no dudo yo que lo que Pablo hizo fue acercarse a Dios y buscar a Dios y clamar a Dios por todos los que iban en la nave. También creo que Pablo estaba seguro que Dios le había dicho que fuera a Roma y sabía que Dios iba a cumplir con eso. Es tan importante que podamos confiar, es tan importante que podamos escuchar, es tan importante que sepamos qué es lo que Dios quiere para nosotros, porque no importa lo que venga alrededor nuestro, si sabemos lo que Dios quiere para nosotros, las circunstancias que vengan solo van a servir como parte del propósito de Dios para que alcancemos lo que Él determinó para nuestras vidas. Aquí está Pablo ahora, el preso, diciendo, les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y el versículo 23, tómelo usted, porque quizás esas son las cosas, no quizás, estas son las cosas que nosotros debemos de buscar. Tratar de escuchar a Dios, sobre todo cuando hay tormentas. No comenzar a hacer cosas a lo loco y escondernos, espantarnos, no. Él dice, porque esta noche ha estado conmigo
el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿De quién eres tú? ¿A quién sirves tú? ¿Acaso Dios se ha olvidado? No lo olvides tú. Pablo no se había olvidado a quién servía. Pablo no se había olvidado de quién es él. Pablo estaba seguro que Dios iba a tener cuidado de él. Y sigue agregando la lectura diciendo: Pablo, no temas, porque el ángel de Dios le dijo eso. Mire qué lindo es esto. No es solamente una lectura bonita de algo que pasó con Pablo, es lo que Dios quiere hacer con nosotros y hablar a nuestro corazón. A veces no tenemos tiempo para esperar y escuchar, pero es lo que Dios quiere. Él quiere que tú te des cuenta que tú eres de Él. Tú eres de Él. Y si tú le sirves, los propósitos de Dios se van a cumplir en tu vida. Pablo sabía, no tenía ninguna duda de eso. El ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo ha estado conmigo diciendo: Pablo, no temas. Hermanos queridos, no temas. Si usted sabe de quién es usted, si usted sabe a quién sirve, no tema. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, todos estaban expuestos a morir y todos iban a morir. Pero el ángel de Dios estuvo con Pablo y le dijo: Pablo, no va a pasar nada de eso porque yo quiero que vayas a Roma. Ya ve, parece que los planes de Dios se trastocaron por toda la tormenta que está viniendo. Parece que no va a suceder lo que Dios dijo. Pero no, Dios tiene el control de todo. Aunque hayan tormentas, Dios tiene el control de todo. Y aquí está Pablo. Y el ángel de Dios le dice a Pablo: no tengas temor. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, no solo tú te vas a salvar, sino Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Seguramente Pablo estaba intercediendo por todos, porque el ángel de Dios le dijo: Dios te ha concedido. Una manifestación hermosa de Dios. ¿Cómo es tan importante que nosotros, es cierto, en los momentos buenos uno grita, uno canta, uno alaba, pero en los momentos malos es el momento también de alabar, de gritar, de cantar, de confiar, de esperar, de quedarse quietos y oír a Dios? Y seguramente en las muchas noches donde no miraban el día, no miraban las estrellas en la noche y no miraban el sol en el día, todo ese tiempo para Pablo era oportunidad para acercarse a Dios y pedir su misericordia y su cuidado para él y para los demás. Por tanto, ahí está Pablo en medio de todos ellos, seguramente levantando su voz para que sea escuchado por todos. Por tanto, varones, tened buen ánimo. Tengan buen ánimo. Hay mucha gente que se decae en las dificultades. Y qué difícil es levantarse así. Qué difícil es enfrentarse a la adversidad con un ánimo decaído. Por eso, y todos los marineros yo creo que estaban así. Por eso Pablo trata de animarles, de inspirarles, de decirles: tengan buen ánimo. Y les dice: ¿por qué? Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Qué importante es creerle a Dios. Lo que Dios ha dicho va a ser así como Dios lo ha dicho. Por eso hay que detenerse uno en el camino, en la adversidad, y escuchar a Dios. Que Dios te dijo a ti. Tú has pasado por cosas y seguramente vas a pasar por otras cosas, pero tienes que escucharle a Él, oírle a Él. ¿Qué es lo que Él te está diciendo a ti? A Pablo le dijo: no tengas temor. Yo tengo cuidado de ti y de los que van contigo en esta nave. Y Pablo ahí está inspirando a otros a tener ánimo, porque él confiaba. Él dijo: yo confío en Dios. Además, Dios había dicho que era necesario que Pablo compareciera, que fuera a Roma, que fuera a César. ¿Quién iba a impedir eso? ¿Sabes tú lo que Dios quiere para ti? ¿Acaso no es un momento oportuno para detenernos un poco y preguntarle a Él qué es lo que Él quiere con nosotros? Es importante, es necesario, es vital hacer esto. Luego en el versículo 26 en adelante, pues
La historia habla más y dice, con todo es necesario que demos en alguna isla. Es cierto que Dios va a hacer todo esto, pero necesitamos dar en una isla. Algo tiene que cambiar, pero tengan ánimo entre tanto. ¿Tú sabes de quién eres tú? ¿Tú sabes quién es el que te cuida? ¿Quién es el que te sostiene? ¿Sabes quién es el que te llamó con un propósito? No tengas temor entonces. Para Pablo él va a comparecer a César y nada va a impedir que él llegue hasta Roma. Dios te ha concedido a los que navegan contigo. Y yo podría pensar, pero ¿cómo? Si la nave se va a perder. Dios lo había prometido. Y simplemente lo que queda ahora es confiar. El versículo 27 cuenta más de este drama y dice, venida la 14ª noche. Habían pasado ya muchos días. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Corto la historia porque hay mucha lectura ahí, usted léala por favor en su casa. En el versículo 31, para dar continuidad, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, porque algunos de ellos querían huir del barco. ¿Se acuerdan del esquife, del pequeño barco? Algunos marineros querían irse al esquife y salir ellos, salvarse ellos. Y Pablo dijo al que los cuidaba, al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros, nadie se va a salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, imagínense, después de todo eso, lo que había pasado, después de la 14ª noche, ahora Pablo está diciéndoles, tengan buen ánimo y les exhorta a comer. Porque habían estado ayunando. Imagino que todo el miedo, todo el pavor de lo que estaba pasando. Versículo 34, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud. Mire qué convicción. De nada sirve dejar de comer solo porque la angustia se hizo más grande y te vas a morir de no comer, no tanto del problema. Pablo está diciendo, os ruego que comáis por vuestra salud. Anímense, coman, empiecen a enfocarse en otras cosas. Y dice, porque pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Mire qué convicción la de Pablo. Si Dios ha dicho algo, ¿cómo no lo vamos a creer? Si Dios ha dicho que ninguno iba a perecer, ¿cómo no estar tranquilos y estar confiados? Ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, lo que hace Pablo, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también y éramos todas las personas en la nave 276. 276 personas se salvaron. Al final la nave se hizo pedazos. Pero todos se salvaron y en parte en tablas, parte en restos de la nave. Así todos se salvaron y llegaron a tierra. Gloria al Señor, porque Dios estaba cumpliendo su propósito y su plan. Ahora, esta otra historia a mí me llama la atención porque llegan a una isla que se llama Malta. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Leo el versículo del capítulo 28, versículo 1 en adelante. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, o sea, los trataron muy bien. Porque encendiendo un fuego, los naturales, la gente que vivía en la isla, encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Parece que fuera un accidente que llegaron a Malta, pero no es un accidente. Aunque Pablo va a Roma, no importa si se detienen en Malta, Dios tiene un plan en Malta.
Y eso pasa contigo también. Si tú crees en el Señor, si tú tienes un propósito, Dios te llama para algo y de repente hay un pequeño desvío a otro lado, también eso es parte del plan de Dios. Ahora están en Malta, no están en Roma todavía, están vivos de milagro y están en una isla donde los nativos los reciben muy bien. Encienden un fuego para cubrirlos, ayudarles para atacar el frío que estaban viviendo. Versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. O sea que las cosas como que van de mal en peor. No solo ahora, bueno, se salvó de la tormenta, de la tempestad, pero ahora una víbora venenosa se le prende a Pablo en la mano. Y esto es lindo verlo cuando los naturales, los nativos, vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¡Ah, qué lindo ver esto! Ellos estaban ahí, los nativos, esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía después de la mordedura de esta víbora venenosa, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. O sea, admiraron tanto a Pablo que dijeron: ¿y este quién es? Que ni las víboras le pueden hacer daño. Cuando Dios está con nosotros, por muy difícil que sea una situación, Dios tiene el poder y la capacidad. Para Él no hay nada difícil, para guardarnos a nosotros y sostenernos y guardarnos del mal. ¿Por qué están en Malta? Bueno, los naturales de Malta ahora ven a un hombre que algo especial tiene este hombre. Pero también había algo más. Dios había pensado en alguien más y en otra gente en aquellos lugares, porque de repente uno mira un huracán y dice: caramba, este demonio de huracán, yo lo reprendo y que se vaya. No, si las fuerzas de la naturaleza Dios las usa con un propósito. No son necesariamente demonios como mucha gente dice, y tal vez eso no guste mucho como lo estoy diciendo, pero no, Dios usa los vientos, Dios usa todo para su propósito. Y este viento, este huracán, lo llevó a esta isla, donde los naturales vieron un testimonio de un hombre de Dios a quien Dios guardaba. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama. Había un hombre importante en la isla. Su papá estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Parece que no hay propósito en todas las cosas malas que pasan, pero Dios no se olvida de que para Él las circunstancias están en sus manos y Él las usa para cumplir un propósito. En este caso, aunque Pablo va para Roma, Dios quiere detenerlo en el camino y tener misericordia del papá de Publio y de otra gente más. Ahí estaba este hombre enfermo en cama, lleno de fiebre y disentería, y Pablo entra a verle, ora por él, le impone las manos y le sana. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. O sea, es cierto, Pablo va para Roma, pero en camino a Roma Dios tiene un montón de planes y propósitos en ese viaje para que Pablo llegue hasta Roma, pero en medio de todo el camino hacer cosas que Dios determinó en su corazón para bien de otros. Y esta gente, había muchos de ellos enfermos y todos eran sanados. A mí me emociona cuando pienso en eso. De hecho, cuando hay gente que cuando se piensa que ya se salió del camino y a saber ahora qué va a pasar, pierden el enfoque, no se ponen a pensar en por qué Dios les permitió perder el camino en un momento. No es que lo perdieron, sino que Dios los dirigió porque Él quería cumplir un propósito. Y aquí está, la gente siendo sanada. Y muchos de ellos tenían un montón de enfermedades. Y después quedaron tan agradecidos que los honraron a ellos con muchas atenciones. Y cuando ellos volvieron a zarpar, nos cargaron de todas las cosas
necesarias. Al final de la historia, Pablo llega a Roma, porque Dios había dicho que él iba a llegar a Roma. Pablo había dicho: ningún cabello se va a caer de la cabeza de ninguno de ustedes, ningún cabello de la cabeza perecerá. O sea, Pablo había dicho que tuvieran confianza, que tuvieran fe, que tuvieran esperanza, que tuvieran buen ánimo, porque Pablo sabía que Dios tiene el control de todo. Si Dios había dicho que Pablo iba a llegar a Roma, pues Pablo iba a llegar hasta Roma. ¿Ve? Pablo estaba viendo más allá de lo que ven los ojos de uno. Los ojos de uno miran las circunstancias del problema y de repente uno se angustia de las cosas que ve. En vez de pensar, bueno, ¿por qué Dios permitió este momento? Yo tengo un llamado, yo soy alguien a quien sirve a Dios, yo vivo por un propósito, entonces yo sé que esto pareciera que me saca del camino, pero no, se va a cumplir la voluntad de Dios en cosas que ni siquiera me había imaginado. ¿Quién iba a pensar que toda esta gente en esta isla iban a encontrar milagros de sanidad para sus vidas? Así Dios nos quiere usar a nosotros en gran manera, en gran manera. Al final, pues Pablo llega hasta Roma y predica en Roma. Y todo el mundo, pues de allí en adelante la palabra pues también comenzó a salir para el resto del mundo. Pablo predicó en Roma. Le dieron cárcel, sí, estaba en la casa por cárcel, no sé cómo es que se dice, o cárcel por casa por cárcel. Y entonces él predicaba, mucha gente venía donde él y él compartía la palabra y mucha gente se había salvado, mucha gente conocía el evangelio a través del testimonio de Pablo. Quiero regresar al capítulo 23 porque lo he mencionado varias veces. En el versículo 11, cuando la gente quería matar a Pablo, cuando fue llevado al concilio, lo estaban acusando, querían matarlo. Había mencionado yo que una gente hizo un juramento de no comer ni beber nada hasta darle muerte a Pablo. Aquí está Pablo ante el concilio. En el versículo 11 dice: a la noche siguiente, porque tenían temor. El tribuno, uno de los líderes de ahí, tenía temor de que Pablo fuese despedazado por la gente que le acusaba. Y leo el versículo 10 y nos quedamos en el 10 y el 11. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Quién dijo eso? ¿Era una ocurrencia de Pablo? No, Dios lo dijo. Y no importa cuántos huracanes, cuántos vientos contrarios se levanten, lo que Dios dice va a ser así como Dios dijo. Y si en un momento pareciera que no llegamos a nuestro destino, aún así Dios tiene el control de todo y va a usar circunstancias como esta, donde el evangelio fue presentado a los habitantes de una isla, a donde llegaron después de la gran tormenta que habían experimentado. Finalmente, Pablo termina predicando en Roma y es hermoso cómo Dios usa a este hombre, cómo él pudo tener la oportunidad de compartir y todo el sueño que él tenía. Decía al principio del libro de los Romanos, él escribe que él anhelaba ver a los hermanos en Roma, lo que nunca imaginó que iba a ser en una circunstancia como preso y después de pasar una tremenda tempestad. A veces puede pasar con nosotros de la misma manera, pero no tengamos temor. Quiero terminar con ustedes en el Salmo capítulo 28. Un pasaje que nos habla a nosotros también de confianza, de seguridad, de paz, de estar descansado en el Señor. El capítulo 28, versículo 6, versículo 7, dice: bendito sea Jehová. Por cierto, es un salmo de David, porque él sabía la respuesta de Dios para él. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Me imagino que una experiencia así es lo que también Pablo nos está enseñando. Así como David decía todo esto, Pablo también creo que es el tipo de persona que hacía lo mismo. Bendito sea Jehová,
que oyó la voz de mis ruegos, nos libró de la tormenta, salvó a todos los que iban conmigo en la nave. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Queridos hermanos, nosotros que somos sus hijos, que tenemos un propósito y que sabemos a quién servimos y de quién somos, podemos decir eso. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Que así sea con nosotros todos los días de nuestra vida y que nunca olvidemos que los propósitos de Dios, lo que Él ha dicho para nosotros, se va a cumplir. Bendiciones, hermanos, para cada uno de ustedes. Tengan la paz de Dios y la seguridad de que Dios tiene el control de sus vidas y el control de todas las cosas alrededor suyo. Mucho cariño para todos. Bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.